De acuerdo al Disaster Recovery Institute, el Disaster Recovery es el aspecto técnico dentro de la continuidad empresarial. Es decir, es la parte tecnológica dentro del plan de continuidad de negocios, que tiene también otros elementos. Básicamente se trata de lograr que la infraestructura, las comunicaciones, las aplicaciones, etcétera, puedan restablecerse lo antes posible luego de un desastre, en un sitio más o menos permanente, quizás lo que conocemos hoy como un centro alterno. De acuerdo a ITIL, la alta disponibilidad se enfoca en minimizar el impacto que pueda ser causado por algún elemento de configuración dentro del servicio de tecnología de información. Las soluciones están diseñadas para alcanzar un nivel acordado de disponibilidad y tenemos que utilizar todas las técnicas, mecanismos y elementos que tengamos disponibles para lograr alcanzarlo. Tenemos que evitar o tratar de disminuir al máximo esos incidentes que nos pueden afectar. Un daño en una base de datos, una aplicación que tenga algún problema, el daño de un equipo. Cualquier situación o elemento que pueda afectarnos debe ser mitigado mediante alta disponibilidad. Muchos de nosotros hemos vivido esos momentos donde llega esa llamada inesperada y nos dicen, Houston, we have a problem. es en ese momento donde todo nuestro control, nuestras acciones y nuestro criterio para seguir un plan de recuperación de desastre entra en juego. Es un tema muy amplio, pero en este video podcast voy a enseñarte todos los elementos necesarios para que conozcas sobre el mismo, en especial los de la plataforma IBMI. Mi nombre es Ulises Jiménez, soy CIO de CS Américas y llevo más de 20 años comercializando e implementando soluciones de alta disponibilidad en Latinoamérica. Acompáñame y conozcamos sobre el tema. Empecemos conceptualizando dos temas que son esenciales dentro de la alta disponibilidad o la recuperación de desastres o disaster recovery, el RPO y el RTO. Voy a tratar de hacerlo, de explicarlo de una manera muy simple para que se entienda claramente y lo sepan cómo aplicarlo. El RPO se denomina Recovery Point Objective y de acuerdo a la norma 22301 es el punto en que la información de una actividad debe restaurarse para que funcione cuando la actividad se reanude. Otra de los conceptos que existe es la cantidad máxima de datos que estoy dispuesto a perder luego de un desastre o luego de un evento. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que tomamos un respaldo todas las noches a las 12 de la noche. El negocio sigue trabajando. Vamos a imaginarnos que somos un banco. A las 12 de la noche tomamos el respaldo y a las 8 de la mañana se daña el sistema principal. Si queremos recuperarnos al último punto, RPO, estamos hablando que hemos perdido 8 horas. 8 horas de información, porque mi último respaldo con el cual puedo recuperarme fue hecho a las 12 de la noche. Entonces, 8 de la mañana, 12 de la noche, he perdido 8 horas de información. Aquí hacemos la pregunta, ¿cuántas horas el negocio está dispuesto a perder? Esto pasa si es a las 8 de la mañana. Pero imagínense que sucede el problema a las 11:49 de la noche. Ha pasado casi 24 horas desde el último respaldo. Y hago la pregunta, ¿puede el negocio sobrevivir con 24 horas de pérdida de datos? A lo mejor no. Entonces tenemos que evaluar la política de respaldo. Y ahí cambiaríamos y diríamos, bueno, mi Recovery Point Objective no puede ser de 24 horas. Tiene que ser de 12 o incluso tiene que ser de 6. Y cada 6 horas yo debo realizar un respaldo. El otro concepto del cual vamos a estar conversando es el de Recovery Time Objective. De acuerdo a ITIL, es el objetivo para la restauración y recuperación de funciones o recursos basados en el tiempo de inactividad aceptable y el nivel aceptable de desempeño en caso de una interrupción de las operaciones. Ya hablamos de cuántos datos estoy dispuesto a perder. Ahora bien, vamos a hablar cuánto tiempo podemos estar sin brindar servicio al cliente. 3 horas, 6 horas. ¿Cuánto realmente considera el negocio que puede estar sin brindar servicio? Esto puede tener repercusiones increíbles.
de imagen, de seriedad, etcétera. Y la pérdida de dinero puede llegar a quebrar el negocio. Han quebrado negocios por simplemente no poder dar servicio durante un tiempo particular que se ha prolongado incluso por alguna situación. Imagínense empresas grandes, pues ser Amazon, Mercado Libre, etcétera. ¿Cuánto dinero perderían si no están facturando por no poder dar servicio al cliente? Recordemos hace unas semanas cuando hubo el problema con Facebook, con Instagram, más allá de que todos estábamos desesperados por lo que pasaba, ¿cuánto dinero perdieron esos negocios por no estar trabajando y ejecutando su negocio? Que básicamente es vender publicidad, etcétera, porque la página estaba caída. Otro tipo de negocio que no puede permitirse tener este tipo de situaciones son los bancos. Imagínense un banco que no esté dando servicio durante 3 horas, 4 horas, 5 horas. Algunos dirán, lo hemos vivido, en nuestro país se ha pasado. Perfecto, pero definitivamente puede ser una afectación terrible en temas incluso políticos, en temas económicos. ¿Qué puede pasar con un banco que no dé servicio durante 24 horas? ¿Qué puede pensar la gente acerca de qué está pasando con su dinero? ¿Qué está pasando a lo interno? Cuando es un tema técnico, tenemos que responder lo más rápido posible. Eso hace que nuestro RTO también se disminuya. Recordemos, Recovery Time Objective, tiempo en el cual yo puedo recuperarme. Mientras más pequeño es el tiempo, una mejor solución tenemos que buscar o una solución que se adapte realmente a las necesidades del negocio. En el IBMI existen básicamente 3 tipos de soluciones de alta disponibilidad o disaster recovery. Una de ellas es DB2 Mirror for I. Es una herramienta nueva, es una solución nueva que salió con la versión 7.4. Tenemos la replicación lógica o replicación por software. Esta viene desde hace muchos años y vamos a estar profundizando en ella, así como la replicación por hardware, que bueno, como su nombre lo dice, requerimos hardware y software inmerso en él para que se pueda establecer la replicación. Vamos a hablar un poco acerca de los beneficios, los pros y los contras de cada una, así como las limitantes que puedan tener este tipo de soluciones. DB2 for Mirror es una tecnología que nace con la versión 7.4. Ya puede estar incluida en los equipos Power 9, Power 10 por supuesto, y se basa en la disponibilidad continua. No es alta disponibilidad, disponibilidad continua. Incluso se habla que el RPO, que ya lo conversamos hace unos minutos, es técnicamente cero. Una de sus características es que tiene que haber 2 equipos conectados a través de un cable llamado Rocky Cable que me va a permitir, esto junto al software que trae, replicar o escribir en 2 bases de datos, bien sea lectura y escritura, de manera simultánea. Todo lo que se está escribiendo por las aplicaciones se está escribiendo en ambas bases de datos en simultáneo y cuando existe algún problema, simplemente el equipo que pueda llevar esa carga de trabajo da el servicio para el cliente. La limitante son los 200 metros que existe entre un equipo y otro. Por lo tanto, esta es una solución que está hecha para data centers. No está hecha para disaster recovery. Está hecha para data centers. Es una tecnología nueva y como toda tecnología nueva se irá adoptando poco a poco. Yo en lo particular no conozco aún ninguna instalación que lo esté utilizando en producción, pero seguramente se irá adaptando, se irá perfeccionando y todo el mundo la irá adoptando, de acuerdo por supuesto, a las necesidades de cada una de las organizaciones o cada uno de los negocios. La replicación lógica o replicación por software es un método que se basa en un objeto de hace muchos años llamado journal. Este se encarga del registro de cada uno de los cambios que se van haciendo en la base de datos. Luego, a través de otro elemento llamado journal remoto, él replica a un nivel muy bajo, a nivel del código interno bajo licencia, cada cambio que se está registrando en el journal, en la máquina source, es enviado a la máquina target a otro receptor. Luego, la herramienta de software, sea cual sea, simplemente va a leer ese receptor de journal y aplicará los cambios en la base de datos correspondiente. La replicación por software tiene muchos beneficios y todos están ligados a la flexibilidad
que le brindan las organizaciones en términos de configuraciones, en términos de marcas, en términos de diferentes elementos. Podemos nombrar algunos. Lo primero, es totalmente flexible en términos de cantidad de espacio en disco en la máquina source y en la máquina target. Yo puedo tener una máquina source o de producción con mucho espacio en disco y la otra con un poco menos. Pero, a ver, que es importante que sepamos que tiene que tener la cantidad de espacio en disco necesaria para poder brindar servicio en el momento en que le toque. Segundo, es totalmente flexible en términos de marcas. Y cuando hablamos de marcas, existen clientes y tenemos clientes que tienen discos externos. En este caso puede ser discos de IBM y de otras marcas también. Entonces, la herramienta de réplica, como trabaja con el journal remoto, como hicimos referencia hace poco, tiene la flexibilidad de ser totalmente agnóstica a la marca de los discos. Otro de los beneficios que nos trae la replicación por software es la flexibilidad en términos de uso de la máquina target. Podemos utilizarla para reportería, para realizar los respaldos en aquella máquina, para realizar pruebas incluso. De acuerdo a cada herramienta que tengan, puede ser que tengan esta característica llamada roll swap virtual o roll swap test, donde yo puedo ejecutar cambios y pruebas en la máquina target y que luego pueden ser revertidos por la misma herramienta. En fin, se abre una gama de posibilidades para ser ejecutadas en nuestro equipo de contingencia. Otro de los beneficios que nos trae la replicación por software es que voy a poder hacer roll swap o cambio de rol solamente en las librerías, de acuerdo a cómo lo hayamos configurado y de acuerdo a cada una de las herramientas de software. Yo les puedo hablar por las que conozco. Mimix, Itera, RobotHA, Rocket, iCluster, etc. Son herramientas que permiten que se pueda hacer un roll swap solamente de algunas librerías en particulares. O sea que yo puedo tener incluso una replicación cruzada que nos permitiría tener dos aplicaciones, una en cada equipo, replicándose en simultáneo. Esto brinda mayor disponibilidad al momento de una falla, al momento de una contingencia. Bien, ya hablamos de tres soluciones de contingencia que quería presentarles a ustedes. Hay otras que no he nombrado acá por cuestiones de tiempo. Ahora vamos a conversar un poco acerca de la replicación por hardware y PowerHA. Existen varias configuraciones de réplica por hardware y PowerHA. Vamos a hablar de las más básicas. Una de ellas es, tengo un disco externo a través de algo denominado IASP, Independent Auxiliary Storage Pool, que básicamente es un disco compartido entre la máquina de producción y la máquina de contingencia. Las dos están conectadas al mismo disco. En el momento en que falle el equipo de producción, el disco se switchea y se conecta a la máquina de contingencia y se activa y ahí podemos brindar servicio. Otra de las figuras que existe es tener dos discos externos y estos discos externos se están replicando bloque a bloque entre una máquina y otra. Esto me va a permitir que cuando falle la máquina de producción con su disco, todo se pueda mover hacia la máquina de contingencia. Es importante lo siguiente. En el primer escenario tenemos un punto único de falla, que es que si el disco externo falla, simplemente nos quedamos sin ningún tipo de contingencia. En este segundo escenario, donde tengo dos discos externos, la posibilidad de que fallen ambos discos es menor, por lo tanto, la disponibilidad crece. Yo puedo mover completamente mi site o mi operación de la máquina de producción hacia la máquina de contingencia. No comparto los discos, simplemente cada una tiene sus discos. Existen diferentes limitaciones. Una de ellas puede ser la distancia, pero también a través de mecanismos y elementos que se colocan dentro de la configuración, como Geographic Mirror y otros, podemos cumplir con el requerimiento de mantener alejados nuestros sites de producción y nuestro equipo de contingencia. El otro elemento a considerar cuando tenemos replicación por hardware es que requerimos un software para la replicación de los datos que están en el sys base o en el ASP del sistema, perfiles de usuario, configuraciones del sistema operativo, etcétera, que son absolutamente necesarias y que deben estar sí o sí en la máquina de contingencia. Entonces,
Cerrando el tema de la replicación por hardware, tenemos que es más simple en términos de monitoreo, administración. Después que se montó, efectivamente es más simple, pero la flexibilidad no es tan alta como la puedes tener con una herramienta de software, como te hablaba, que podías utilizar la máquina de contingencia para realizar diferentes actividades. En resumen, cada una de ellas tiene su ventaja, su beneficio, sus pros y sus contras. Lo que sí es una realidad es que mientras más alto sea tu RPO o mientras menor sea tu RPO y mientras más alto tu requerimiento de disponibilidad es, la solución es más costosa. Mientras menos datos puedes perder, la solución es más costosa. Simplemente es una cuestión de hacer el análisis a cada negocio y decidir cuál es la mejor opción o cuál es la mejor vía para brindar el mejor servicio de disponibilidad para la compañía. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Incluso déjame algún comentario y seguramente podremos compartir o intercambiar información valiosa que nos puede servir. Si sientes que me faltó algo, que debí complementar en algo, que quieres ver otro video, solamente escríbeme y con gusto lo hacemos. Saludos, gracias.